inestabilidad fue muy grande. Y ahorita... Perdón, ¿y qué es lo que quería ella? Por ejemplo, Juana Barraza Santario, en un caso muy particular en México. ¿Qué es lo que quería lograr mandando a las ancianas, a las viejitas? Eso todavía no pero mira, a lo que yo entiendo, ella buscaba como un tipo de venganza. ¿Contra quién? Contra su madre, contra su madre. ¿Por qué? Porque, o sea, por ella, por su madre, por el alcoholismo que tenía su madre, la cambió y abusaron de ella. Y la violencia. La violencia, la gran crueldad, ¿no? Entonces, en la actualidad está pagando una condena de 759 años. En México son acumulativas. Acumulativas, claro. Ves que algo de necesidad, pues sales. Esta es la información que ¿Y común denominador que encuentran entre esas criminales? Pero de eso palmar. ¿Qué podrían decir que es común? En el caso de Guanteló creo que tenía educación. Dolor, odio. Sufrimiento. ¿Qué les ocasiona? Claro, remontando a los antecedentes. Claro. ¿Alguna anomalía mental? Desajuste de la personalidad. Por dentro, ¿no? Y ya. En el caso de Relación con la víctima. No, en este caso no había relación con la víctima. Era, o sea, veía a alguien, claro, veía a alguien que está en esa vulnerabilidad y ya. Aprovechaba. ¿Viejitas? Viejitas. Muy bien. Por eso se llama la mata ¿Si había alguna relación con la víctima? No, eran personas porque Eran solamente mujeres. De joven. No, o sea, cuando dice relación con la víctima. en el proceso no han ido con el Vínculo. claro, es que claro, es el vínculo, por eso. No tenía No vínculo. empezaron una de a poco. relación, pero sí De niño había a poco en caso de alguna proyección. un gato, ¿no? Para Claro, ella proyectaba a su madre. Eso No, sería un no, patrón, no. como que eran Claro, ancianos. ancianas, por eso el, me faltó. porque le hacía Acá había que necesita pobreza, había de La pobreza. Y estaba un trabajo, le quedaba y Relación con la víctima. asesino del cabecero también escuché, pero hay uno que se apellida de Fisher, era un asesino que se autoflagelaba, ludopatía. mataba niños, se comía, o sea, creo que mandaban los padres parte de la, o sea, por ejemplo, por el dinero, una oreja al final, pero él se autoflagelaba también. Se castigaba. Sí, claro, Fisher. Y también escuché en la conversa que también no solamente bebía sangre, sino se bañaba en sangre, se bañaba en sangre. Sí, se bañaba en sangre porque ella vivía con una obsesión de la belleza, la juventud. Perdón, comenzó por meterse en este mundo del ocultismo. Claro. Y buscaba doncellitas que eran, creo que tenían que tener ciertas características. Así, algo parecido así como de... Ok, entonces, ¿qué pudiéramos decir para terminar esta actividad? ¿Qué pudiéramos argumentar? ¿Qué podríamos argumentar con respecto de estos perfiles criminales? ¿Qué encontramos de común en las mujeres, en los hombres? ¿Qué Dolores, sentimientos. ¿Factor familiar? Ahí también factor familiar. Otra familiar. ¿Qué otro factor? Un incidente fuerte. Traumas, incidentes fuertes, ¿no? Los traumas, ¿qué más? Empezaron joven. En la juventud también, la época en la que empezaron a delinquir. Y de a poco, ¿sí? de a poco más. Ya, después iba creciendo Escaladas, más. escaladas. Sí. El tipo de crimen. Pero falta de discernimiento en su lugar actual. Ok, un desajuste de la personalidad también. El tipo de crimen. Los mataban, los descuartizaban, los congelaban, los quemaban. Eso también tiene que ver. El grado de crueldad, es el indicador de maldad también. Algo que, por ejemplo, no, esto lo vamos a ver también, el lado de relación con la víctima. ¿Por qué pasa que una madre puede matar a sus hijos? ¿Puede matar a sus hijos? Sí. ¿Un padre puede violar a su hija? Sí. Oye, ¿y eso qué denota? Un desajuste psicológico, emocional, mental. Sí, no, mental. Bueno, entonces se dan cuenta, tanto en las mujeres como en los varones, en el ser humano hay algo muy particular. Quiero que por favor pongan su hojita en el piso, ¿ya? La hojita que han escrito, ¿ya? Y observen qué diferencias se encuentran entre sus escrituras. No lo queremos indicar de nada. A ver, ¿quién ahí?
puedan verlas todos, ¿no? Si no, Ay, sí, es que todas están que súper para que puedan bonitas. verlas. Sí, hay Ahí que está, bien. Si quieres, yo la retiro. No. A ver, no, si quieres, yo retiro acá. Está muy feo esto. No, de verdad, es que miren, ya miren. Observen. Miren esto. Este es un ejercicio grafológico. Sí. Pero sobre todo no quiero que vean la forma de la letra nada más, sino vean qué similitud y qué diferencias se encuentran entre sus... ¿Los conceptos o...? No, de la forma, la parte formal. La parte El formal. tamaño. ¿Son iguales? Toda ¿Todos la hoja. escribimos iguales? ¿Todos ustedes No. escriben iguales? Bueno, más chiquito. Más grande. Está como Ok. ¿Y eso qué nos sugiere? Inclusive la disposición de la letra, la orientación, pero bueno, esos elementos que en grafología se utilizan. Que te proyectas mucho. Algo así. Ok, No recuerdo muy bien. bien. ¿Qué podríamos deducir o relacionar de esto? Que nosotros no somos criminales, espero, ¿no? Pero un poquito de nuestra personalidad. Somos diferentes. Somos distintos, ¿sí? Distintos completamente. Aquí también son distintos. Bueno, en el ámbito de la criminología existen dos crímenes exactamente iguales, ¿sí? No hay organizados, es una gran clasificación, pero no existen dos perfiles exactamente iguales. Cada perfil se individualiza, a cada criminal se individualiza. Cada quien tiene una historia. Por eso es importante, ahora si quieren nos damos vuelta, por favor, ya para ver aquí, terminando esta primera sesión, es importante individualizar al criminal. Para eso sirve la perfilación criminal, para que nos esté ayudado de la psicología, el estudio de entender el comportamiento a nivel consciente o inconsciente del criminal. ¿Sí? La psiquiatría, las enfermedades mentales, los trastornos mentales, los desórdenes de la personalidad, la medicina forense, es decir, el estudio de la victimología, de los crímenes, de las muertes, ¿no? Lo que nos dice la ciencia, se han sido estrangulados, se han sido asfixiados, se han sido envenenados, se han sido golpeados, torturados, etc. La antropología. También es importante entender, ¿no?, el contexto cultural, la situación socioeconómica de la víctima, si era mujer, si era hombre, si era LGTB, si venía de una situación, de un estrato socioeconómico alto, el crimen o el criminal, ¿no?, cómo lo comete, en qué circunstancias, la sociología. También esto es muy importante, porque los crímenes, por ejemplo, que se cometen en México, ¿no?, que ahora, por ejemplo, una modalidad que es como una especie de firma, un sello personal, los cuelgan o los decapitan a las víctimas, ¿no? Es decir, a los de las cárteles, por ejemplo, ¿no?, las venganzas, etc. No los cuelgan, pero los cuelgan. Los cuelgan, o en las universidades los están ensillando, ¿no? Ponen sillas y ahí los exhiben. Un grado de criminalidad que de pronto no lo encontramos acá, una forma de manifestarlo, en las hermanas salvatruchas, por ejemplo, de El Salvador. Aquí en el Perú existen otras modalidades también, ¿no?, en cómo es que operan culturalmente los crímenes. En Estados Unidos, en Europa, habrán visto que también se manifiestan con ciertos rasgos sociales, ¿sí? Bien, entonces, el perfil criminal o la perfilación criminal se ayuda precisamente de esta ciencia para otorgarnos también alguna, digamos, evidencia mucho más científica, más exacta, para poder discernir, para poder descubrir el perfil criminal. Bien, existen diferentes tipos de perfiles. Básicamente están los que se llaman, o se ha conocido como agresores conocidos, ¿no?, que son aquellos que ya están en la cárcel, son los que están pagando sus penas, y entonces es muy importante esto para poderlos estudiar por medio de los interrogatorios, por medio de los test de evaluación, los exámenes psicológicos, y precisamente es una herramienta muy interesante para poder perfilar, para poder determinar el perfil criminal. Los agresores desconocidos son precisamente aquellos a los que no conocemos y a los que es necesario también estudiarlos por medio de su modus operandi, de su firma, de la forma en la que cometen el crimen, también del escenario, del perfil geográfico,
del tipo de víctima que utilizan, ¿sí? Y por supuesto el lugar. No sé si en el estudio o la investigación pequeña que han hecho se han dado con la sorpresa de que algunos procedían en determinadas circunstancias, en determinados lugares. Por ejemplo, algunos en el campo, algunos en las calles oscuras, algunos en pueblos, algunos en carreteras. ¿Por qué? Porque el criminal normalmente va a tener que evidenciar si es un criminal, diríamos, ordenado, ¿sí? Va a tener que saber cuáles son las rutas de escape, ¿sí? Los mecanismos más utilizados para poder encubrir su crimen, ¿sí? Los lugares donde vive o donde pasa o donde transcurre, donde trabaja o donde trabaja la víctima, etc. Entonces, estos también son elementos necesarios. Entonces, básicamente existen dos tipos de perfiles. De los agresores conocidos, que son los que ya están en la cárcel, que los estudiamos, y ahí se parte de un método inductivo de análisis de perfilación criminal. Es decir, por medio del estudio de estos criminales, nosotros entendemos cómo actúan. En los desconocidos, por medio del crimen, nosotros deducimos cómo puede ser el perfil criminal del individuo. ¿Vale? Claro, la perfilación criminal también tiene algunas limitantes. En principio, que no es una ciencia exacta, es una técnica, es una metodología, es una herramienta que se ayuda precisamente de otras ciencias para podernos dar un conocimiento más exacto para poder determinar. ¿Con qué herramientas? Los test psicológicos, como les decía, las pruebas, los exámenes, la balística, la documentoscopía, las entrevistas, los interrogatorios, las fotos, las huellas digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son mecanismos que ayudan a que la perfilación criminal sea más exacta. Más sin embargo, es imperfecta, no es una ciencia exacta, pero nos ayuda a tener un acercamiento mayor acerca del comportamiento criminal. ¿Cuál es la finalidad de la perfilación criminal? Precisamente a que nos ayuda a reducir el número de sospechosos. Es decir, vamos a ir descartando quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser. Hay que establecer una conducta, también la relación entre la conducta criminal, por supuesto, y cada uno de los casos, porque no todos pueden similar. Algunos, por ejemplo, toman o emulan a otros criminales famosos o series de televisión, o a veces idealizan, ¿no? O pasan del mundo real al mundo irreal y de pronto pueden cometer algún tipo de crimen basado en historias de ficción. Bueno, pero también nos permite la criminología estudiar el modus operandi, es decir, la forma en la que operan, la forma en que cometen su crimen, y por supuesto esta firma que es el dato. Algunos dejan de pronto una colilla de cigarro, algunos dejan el preservativo, algunos de pronto dejan marcas en la piel, o algunos utilizan determinados elementos, cuerdas, cintas adhesivas, etcétera, etcétera, y esa es un poco la característica, la peculiaridad por la cual se les conoce a estos criminales. También la evolución de este modus operandi, es decir, cómo va creciendo el grado de maldad o el grado también de modalidad del crimen, ¿no? ¿Por qué? Porque el asesino serial, por ejemplo, va cometiendo sus crímenes con un mayor índice de inteligencia o inclusive con herramientas que permitan descartar o despistar a la policía, ¿sí? A las autoridades, ¿no? Y por supuesto la naturaleza y la valoración de la evidencia que se tiene, ¿no? Los cuchillos, las armas blancas, si fueron martillos, por ejemplo, si fueron sierras, si fueron cuerdas, si fue veneno, si fue gas, etcétera, etcétera, ¿no? Otro elemento también para establecer adecuadamente el interrogatorio, que es una técnica también de sacar información, que nos ayuda a sacar información relevante, importante, tanto a nivel verbal como no verbal, ¿no? Hay unas técnicas de interrogatorio que también las veremos, que son importantes tener en cuenta. Para también conocer el insight, no sé si están familiarizados con la palabra inglesa insight, es decir, las motivaciones internas. ¿Qué motivó al criminal a llevar a cabo este tipo de actuar delincuencial? Como agresor, ¿cuáles son las motivaciones que tuvo para herir a determinada víctima? Por ejemplo, en el caso de la Mataviejita, ¿no? ¿Por qué esta Juana Barraza Samperio, muy famosa en México,
que ha sido, diríamos, uno de los perfiles criminales más sui generis de América Latina, ¿no? O sea, nunca antes se había visto una actuación como esta, ¿no? Entonces, para poder entender cuáles fueron las motivaciones, por qué ella es que actuó así. Y ya lo hemos visto, ¿no? También por qué, porque su madre estaba dedicada al alcoholismo, la maltrataba, la vendió de adolescente por unas cervezas a un tipo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entonces hay que entender eso, ¿no? Eso no disminuye de pronto la culpa, pero nos ayuda a entender también el por qué, ¿no? Va. Y por supuesto, saber si el agresor o el criminal está mentalmente sano al momento de la comisión del delito. Porque puede ser que a lo mejor el criminal usaba de drogas, está bajo los efectos del alcohol o de algún narcótico, ¿sí? Entonces esto también, por supuesto, nos habla del nivel de planeación, porque cuando uno está consciente, nos habla de mayor gravedad. Pero cuando uno es inconsciente, porque está bajo los efectos de las drogas, ¿sí? O de los alucinógenos o del alcohol, de pronto puede estar perturbado. Y también es, por supuesto, el ambiente donde se lleva a cabo el delito. Doctor, Ahí vamos, sí. Disculpe, salvo que la misma persona se ponga en esa condición para cometer el hecho delictivo. Claro, claro, también eso tiene mucho que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que en este índice de maldad, que vamos a estudiar más adelante y que, como les puedo repetir, vean esa serie, si hoy día pueden empezarla a ver, cada 45 minutos se van a dar cuenta también un poco de esas motivaciones, un poco también de la víctima. ¿Por qué? Pasa que también a veces hay provocaciones, sí es verdad, entre comillas, ¿no? O sea, porque un individuo, perdón, utiliza o asesina a jóvenes estudiantes, a niños indefensos, ¿no? Ok, bueno, también el grado de exposición de las víctimas, de las mujeres, o de la víctima en este caso, o de los niños, o de los hombres, o de los jóvenes, pues también tiene mucho que ver, ¿no? Pues como una carnada para el sujeto. Hoy día vemos con total naturalidad como muchas muchachitas también hoy día no amanecen en Arequipa, se está viendo mucho, yo creo que aquí también en Lima ocurre, de que salen de los antros o de las discotecas completamente ebrias. Bueno, entonces son más susceptibles de poder cometer, de ser factibles o susceptibles de la comisión de un delito, ¿no? De un crimen. Bueno, eso también hay que estudiar. Y por supuesto que hay algunos datos característicos que debemos obtener al momento de establecer una valoración del perfil criminal. La evidencia, es decir, el agresor tiene también habilidades criminales, es médico, se han dado casos, por ejemplo, que el agresor o que el criminal podía seccionar con habilidades quirúrgicas a sus víctimas, ¿no? Manipular escalpelos, ¿sí? O de pronto utilizar la química, o utilizar de pronto la fuerza bruta, las llaves, o que de pronto a lo mejor fuera karateca, o que conociera, o que fuera un profesional para utilizar en su beneficio, en contra de la víctima, sus conocimientos profesionales, ¿no? Las evidencias que se utilizan. Eso es muy importante. El conocimiento de la victimología, que también la vamos a revisar un poco más en extenso. No es lo mismo una viejita o un anciano que un niño, o que un hombre, que un adulto mayor, que un joven, ¿sí? Bueno, eso también, su grado de vulnerabilidad, su condición social, económica, el lugar donde vive, la actividad a la que se dedica, porque se han dado muchos casos, por ejemplo, de asesinos de prostitutas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué las asesinan? O de homosexuales, o travestis, o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso también tiene que estudiarse. Va. El conocimiento de la escena del crimen, es decir, dónde se ha llevado a cabo y qué elementos importantes se tienen que rescatar del escenario del crimen. Por eso dicen los expertos que los 30 primeros minutos, o sea, todo en la primera intervención en la escena del crimen es fundamental, todos los elementos. Y ustedes se van a dar cuenta de que a veces pasa que hay poca pericia, por ejemplo, al momento de intervenir las autoridades policiales, que no tienen de pronto quizás las competencias o las herramientas, y muchas veces ustedes habrán visto en las intervenciones que hacen en la televisión, los reportajes, no utilizan guantes, por ejemplo, ¿no? Agarran y ya tocan los elementos, ¿no? Y bueno, contaminan las pruebas y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que, necesario tener. El conocimiento de los métodos, los materiales que utiliza el criminal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué medios de escape utiliza? Se utiliza cuchillas, cortes, pistolas, cuerdas, cinta adhesiva,
se utiliza alambres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es muy importante, ¿no? Otro evento también es muy importante, ya cuando se habla de asesinos conocidos, es la famosa reconstrucción del escenario, de la escena del crimen, ¿no? Para poder entender cómo es que ha actuado al momento de cometer. Aquí está la famosa Juana Barraza, ¿sí? Y el comportamiento del criminal, ¿no? No entienden de por qué es que mataba a esta mujer, a las ancianas, ¿no? Bien. La identificación de la firma, es decir, las peculiaridades que al momento de cometer el crimen, el criminal va a cometer o va a posicionar o va a dejar como una especie de huella, como una especie de sello característico de su modus operandi, ¿ya? Entonces el modus operandi es un poco la forma en la que va a llevar a cabo el crimen. Todas las firmas son las peculiaridades, son los rasgos, los restos que deja como una especie de signo, dando a entender de que él fue el que cometió el crimen, ¿no? Y por supuesto la vinculación que puedan existir entre los diferentes casos que se están investigando con una misma situación delictiva. El caso 1, el caso 2, el grado de vinculación que pudiera tener, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar ahí ya para el día de mañana continuar. Les voy a pedir por favor que les va a enviar unas páginas web, ¿ya? Y unos archivos. Yo creo que les podemos mandar, no sé si está, la del doctor Moisés Ponce Valaver también, de pronto un poquito para que puedan tenerlo. Esto lo van a tener ustedes, este material, lo van a tener, algunos archivos que les vamos a enviar y por supuesto me gustaría que vayan viendo este documental que se llama ¿cómo se llama? El índice de maldad, ¿ya? Que lo puedan ver ahora en casa, de pronto tienen acceso a internet, lo pueden ver con tranquilidad. Un primer capítulo y van a ver un poquito cómo es que se estudia la perfilación criminal en relación al comportamiento y grado de maldad que se establece en cada uno de estos criminales. ¿Sale? No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Quería preguntar, si en mayoría vamos a enfocar en asesinos, algo así, o vamos también a enfocar en diferentes tipos de crimen, porque me está dando la apariencia que solo la mayoría el enfoque va a ser en asesinos o matadores o cosas así, pero también hay otro tipo de criminales también. Como por ejemplo, o sea, claro, como este es un curso que tiene básicamente 12 horas, no podemos abarcar todo, ¿no? Pero sí vamos a abarcar algunas historias, ¿no? Criminales básicamente que cometen asesinatos, ¿no? Crímenes, ¿no? Puede ser, vamos a ver de pronto el caso de las pedofilias, ¿no? También, pero no todo pues, es demasiado extenso, ¿no? Entonces ya les vamos a dar algunas páginas para que ustedes puedan visualizar y también algunos videos para que los puedan ver, que puedan complementar también un poquito esta formación, ¿sí? ¿Qué te gustaría, por ejemplo, ver? Como creo que ya vemos, como decir, ya tenemos la exposición a los matadores, los asesinos, cosas así, pero también como en situaciones comunes, rateros, delincuentes, criminales corruptos, así, cosas así. Yeah. ¿Qué detalles tienen ellos que se puede notar que ya no podemos ver, que ya sabemos del asesino ya, pero que son diferencias? Les vamos a darle algunas citas videos. Claro, básicamente este curso de perfilación criminal está orientado a los criminales homicidas, asesinos, violadores y demás de crímenes que tienen que ver con la privación de la vida, ¿sí? Pero también esto nos ayuda a entender el comportamiento delincuencial. Por ejemplo, al comienzo les ponía yo las imágenes de los jueces. O sea, estos jueces aquí, jueces supremos y demás, oye, no han matado a nadie, pero mira el modus operandi que han tenido. O sea, el poder, la tolerancia, el posicionarse en el poder de un organismo como el Poder Judicial y cómo es que delinquían como verdaderos delincuentes, con valga la redundancia. Cómo entender su comportamiento, porque en este caso son personas que han tenido familia, que han tenido educación, que han tenido formación, que no ganaban poco. No es una motivación económica, sino era una motivación más bien egoísta, de ambición y demás. Bueno, entonces la perfilación criminal nos ayuda a entender precisamente, principalmente el crimen, ¿sí? Basado en el homicidio, la violencia, el grado de maldad que existe, pero también nos ayuda a entender por qué es que, por ejemplo, en nuestros países las víctimas son las mujeres, los maltratos, la violencia, las lesiones o los robos
¿Por qué? Por el desempleo, por la falta de educación, por la falta de empleo, ¿verdad? Pero también existe un perfil. Casi siempre lo que estamos viendo, ¿sí?, es hay un desajuste de la persona. Todo lo vamos a ir viendo algunos de estos casos también, pero básicamente sí el curso se orienta a los crímenes basados en asesinatos, en homicidios, violaciones y demás. ¿Sale? Sí. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Solamente uno para identificarte. Bueno, entonces mañana, no, por favor, no dejen de ver la materia y darle el correo a Maricruz también. Eso es, sí. Y vayan a terminar No se retiren todavía mientras apunten sus correos y sus